Hoy, vamos a, hoy, bueno, los voy a estar acompañando en esta cuarta clase. Bueno, quisiera agradecer mucho a la organización, a FIMA y todo este proyecto y bueno, también a Sofía, que ha sido una colega con la que he venido trabajando y bueno, siempre generar espacios de intercambio de aprendizaje me parecen geniales y muy importantes en estos contextos en los que estamos viviendo. Para quienes no me conocen, porque la verdad estuve muy ausente en las otras clases, lamentablemente, mi nombre es Clarena Rodríguez Jaramillo, yo soy trabajadora social de formación de base y bueno, transito ahorita o he venido transitando mucho en propuestas de desarrollo comunitario muy vinculadas a conflictos socioambientales con poblaciones rurales principalmente y con poblaciones indígenas. ¿Ya? Y bueno, ahí he ido avanzando y aprendiendo. Soy de nacionalidad colombiana, pero llevo ya muchísimos años viviendo acá en Chile y bueno, este intercambio también me ha permitido y ha posibilitado que pueda aprender un poco más de nuestro territorio, que hay muchas de las problemáticas y de las situaciones que tenemos que se repiten, pero con algunos contextos y algunas situaciones particulares, pero seguimos compartiendo los mismos elementos de base. Em, ¿Cuántos estamos ahorita? 20. Como les decía Sofía, bueno, vamos a compartir una encuesta que esperamos nos puedan ayudar porque nos va a servir muchísimo para el trabajo. Y la propuesta de hoy entonces para trabajar, aquí les voy a mostrar en un breve esquema. Hoy vamos a hacer un cambio dentro de la programación porque veníamos trabajando en grupos y esta vez entonces vamos a sacar esa parte porque queremos, como lo veníamos diciendo, Sofía, yo sé que vino insistiendo en esto, nos interesa mucho conocer lo que ustedes hacen, lo que piensan, entonces, bueno, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tener una primera presentación sobre el tema de hoy, que es población atrapada inmóvil o inmovilidad de población atrapada. Luego vamos a hacer un trabajo conjunto, lo que veníamos haciendo de manera grupal, individual o separados. Hoy lo vamos a hacer juntos en plenaria, vamos a hacer solamente un caso. De todas maneras, no olviden que en las carpetas ustedes van a tener el material, van a tener los enlaces a otros trabajos y a otros casos, entonces ustedes pueden seguir ahondando en la temática. Vamos a dar un espacio para que podamos hacer preguntas y generar opiniones sobre el abordaje del tema. Y luego queremos entonces en el último bloque dejar ese espacio ya más grande para que podamos compartir impresiones, no solamente de este módulo, sino de esta clase, sino de todas las clases, aprendizajes, sugerencias para el curso, pero bueno, que nos cuenten cómo ha sido su experiencia y cómo se vincula esto con, también con los territorios donde ustedes tienen incidencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces partamos. Bueno, antes de partir, yo en las tres clases anteriores creo que hemos tenido un contexto bastante amplio sobre lo que está hoy viviendo el mundo y principalmente América Latina y el Caribe, que es son un territorio que nos interesa muchísimo. Em, Me gustaría que pudiéramos rápidamente hablar de algunas características que hemos identificado de cuál es el contexto hoy en el que estamos trabajando, considerando que estamos en un curso como este. ¿Cuáles son los elementos que ustedes han identificado como principales que podrían caracterizar hoy este contexto en el que estamos trabajando? ¿Se entiende la pregunta? Por ahí Oscar levantó la mano. ¿Sí? Eh, bueno, no sé si, a ver si entendí bien la pregunta. El contexto en el que nos ubicamos es que regionalmente
las Américas en general están más expuestas a los desplazamientos y a la ocurrencia de desastres que otras regiones. O sea, no recuerdo si en primero o segundo lugar, pero era con Asia, como el nivel de exposición o de riesgo. Y estamos en un momento en que tenemos que justamente adecuar las formas de prepararse para estos fenómenos bajo un paradigma que no sea solamente de compensación, sino que sea, ay, lo tengo por aquí anotado, estas palabras que eran como de Está bien. mitigar los riesgos. Ok. Tenían que ver con eso, no recuerdo la palabra, mitigar, tenía que ver con eso, con la mitigación de riesgos y también con, era eso, la correctiva, o sea, prospectiva, primero identificar cuáles son los riesgos y luego la corrección, que es como ahora que sabemos cuáles son, cómo hacemos para mitigarlos, para bajar el posible efecto que puedan tener. Entonces ese es como más o menos el contexto, según entiendo, en el que nos situamos. Perfecto, Oscar. Espectacular. Casi que es un repaso. Estoy tomando la lección de que lo que ha sido el curso. Importante, ustedes tienen en estas tres clases que han tenido, han recibido mucha información que les permite, bueno, entregar ese contexto. ¿Qué más podríamos decir al respecto ahí para complementar lo que dice Oscar? ¿Cómo presentarían ustedes ese contexto? ¿Alguien más que se quiera lanzar? A mí me gusta preguntar mucho más que contar. Luis, Sí, sí, oye, mira, la verdad es que ya estamos en una etapa en que no tenemos que hablar ni de mitigación ni nada. Yo creo que lo que tenemos que hablar es de reducción de los impactos y de los riesgos que implica el cambio climático, la movilidad de las poblaciones producto del cambio climático, agregado a todos los otros catástrofes, incluidas las posibilidades de guerra que hoy día asolan al mundo. Lamentablemente, la velocidad de reacción de los gobiernos y de principalmente los gobiernos, porque las organizaciones internacionales hacen todos los esfuerzos a través de las diversas, que la COP, que la ONU, que la FAO, etcétera, pero finalmente son los gobiernos los que tienen que hacer las legislaciones, las normas, los reglamentos, los protocolos, y en eso estamos fallando, porque en la clase política hay una ignorancia supina respecto de lo que es los impactos ambientales del cambio climático y los impactos no solamente ambientales, sino que además sociopolíticos y económicos. Eh, Al mundo le espera unos 50 próximos años en que va a empezar a decaer la producción, vamos a tener menos recursos económicos, los grandes países que tienen más recursos económicos van a ir por los recursos naturales, ya sea a punta de ocupaciones o qué sé yo, y nosotros no vamos a tener muchas posibilidades si no nos organizamos y si no participamos como un bloque que se pueda oponer a la fuerza que tienen los países más ricos. Eso. perfecto, Luis, muchas gracias por eso. Bueno, miren que hemos sumado bastantes elementos. Yo casi que podríamos decir que hay unas primeras ideas acerca del tema más del cambio climático, de lo socioambiental, de cómo se aborda. Luis también entra aquí con una línea también de contexto más política que nos dice qué está pasando, ¿cierto? Con esta capacidad para legislar y para abordar la temática. ¿Qué podríamos decir del contexto social? Para las personas que acaban de llegar, bienvenidos y bienvenidas. Estamos hoy en nuestra última clase, estamos hablando de temas de inmovilidad y poblaciones atrapadas y estamos en la primera lámina, no hemos avanzado mucho y estamos hablando del contexto, pero la pregunta se las devuelvo yo a ustedes, eso es lo que estamos haciendo y estamos hablando un poquito cuál es el contexto en el que hoy se están desarrollando estas acciones, lo que está sucediendo en nuestros territorios. Y bueno, ahí nos daban algunas pistas Oscar y Luis sobre lo que está pasando. Así que me gustaría escucharlos y escucharlas sobre de qué otros elementos podríamos integrar a esta descripción del contexto. ¿Alguien más? Por aquí, Montserrat.
Eh, Mira, yo veo que el contexto en el cual nos estamos desarrollando hoy en día, tanto la población extranjera, migrante, como la nacional, es enfrentando la llamada triple crisis, ¿verdad? Em, y en ese sentido, claro, no solamente comprende la región latinoamericana y el Caribe, sino que en realidad es global. Bien, bueno, tú decías justamente como cuál es el contexto social. A la vez tenemos una crisis institucional y cultural, ¿verdad? Y claro, y justamente no es una situación de ahora, porque bueno, para efectos políticos, coyunturales, ¿cierto? La migración son asuntos casi presentes desde hace 5 años. Sin embargo, las olas migratorias se presentan desde los años 90 y con masividad desde el 2010 en adelante, sobre todo en Chile. Eh, y bueno, sin considerar, ¿verdad?, que no solamente tenemos la migración internacional, sino que también la migración interna, ¿verdad? Que siempre la hemos tenido, la migración campo-ciudad, pero además también está la migración, por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada con Sofía, respecto de, por ejemplo, la población de Chaitén, Santa Marta, que son migraciones internas, pero obviamente son migraciones que debemos considerar y que un país con altos factores de riesgo debido al cambio climático, ¿verdad? Es que vamos a seguir experimentando y en aumento, ¿cierto?, estas migraciones internas. Eso quería decir. Perfecto. Montserrat, muchísimas gracias también por su aporte. Ahí vamos a ir calentando motores todos y todas para que podamos participar. Recuerde que esta es una clase que tiene ese componente, lo vamos a dejar porque queremos también escuchar y escucharlas sobre sus experiencias. Entonces, efectivamente, estos elementos que ustedes ponen sobre la mesa hacen parte de este contexto que lo hemos venido abordando durante el curso, que tiene que ver con territorios que están hoy expuestos a diferentes crisis. Hemos hablado entonces de temas como un extractivismo, ¿sí?, que está de la mano de modelos de desarrollo que buscan, digamos, su base en la naturaleza y la extracción de recursos naturales. Tenemos también entonces los índices de pobreza que se manejan en gran parte de nuestros territorios. Esto estamos hablando a nivel mundial, pero sabemos que en las Américas, como lo decía Oscar, tenemos un porcentaje de población muy alto, con muchísima vulnerabilidad. Pero también estamos, bueno, además expuestos a situaciones de desastres, que también lo estuvimos abordando en la clase, y todo lo que significa la falta de infraestructura, también lo que mencionaba Luis acerca de en gran parte de los casos, la falta de legislación, de planes, de cómo abordar estas temáticas, pero también en nuestro territorio tenemos también conflictos armados que vienen marcando la historia de muchos de nuestros países y que en algunos, digamos, esto se ha dado de manera, digamos, como más extendida, pero que está latente siempre, ya sea al interior, en las fronteras, y son conflictos de diferentes tipos. Entonces tenemos aquí nosotros como estos 4 grandes escenarios que lógicamente son difícilmente separar una frontera de otros, pero que se van de todas maneras complejizando y se van vinculando y que van generando de alguna manera un análisis mucho más complejo y más difícil de abordar. Cuando vemos entonces este contexto, les dejaba acá un dato cerca, porque cuando hablamos de la migración, un poco lo que hablaba Montserrat, la OIM tiene un estudio del 2020 donde nos habla de que existen 281 millones de personas migrantes, y proyecta para el 2024, la proyección que tenía era de 304 millones de personas. Y como lo decía Montserrat, el tema de las migraciones no es nuevo, es un tema que viene, bueno, es histórico, pero las características de las migraciones que estamos viviendo son bien diferentes. Tenemos estas migraciones que están ocasionadas por alguno de estos elementos que aparecen acá en pantalla, que provocan desplazamientos de las poblaciones, y esos 281 millones de personas migrantes que registra este informe representa solamente el 3,6% de la población mundial, que es un porcentaje muy, muy bajo, ¿sí?
Este es un dato bien relevante, no solamente a la hora de hablar sobre migración, que sabemos que hay países, sociedades donde consideran que este es un número muy elevado y que pareciese que la población migrante y las diásporas están invadiendo los territorios, pero cuando vamos y llevamos esto a la cifra, nos damos cuenta que es una población, es un porcentaje muy bajo. Ahora bien, con respecto a lo que queremos ver hoy, la pregunta es, ¿qué pasa con el resto de la población que no migra? ¿Qué pasa con ese resto de población que creen ustedes? Lorena, en el chat Sí, hay una respuesta respecto a eso, de Lourdes. voy para allá. Em, eh, ¿O te puedo ayudar Lourdes acá? dice, sí, solo una pequeña parte de la población mundial migra. Hay una gran mayoría que permanece en situaciones críticas como pobreza, conflicto, degradación ambiental o desastres. Efectivamente. Entonces, este 3,6% genera unos procesos de movilidad que están siendo foco de atención de los gobiernos de acogida, también de aquellos gobiernos de países que expulsan la población migrante. Pero la pregunta que queremos hacernos hoy es qué pasa con el resto de la población, con esa población que no sale, ¿sí? Con esa población que sigue en esos territorios y que está siendo, digamos, permeado por conflictos bélicos, por los proyectos extractivistas, por el aumento de la vulnerabilidad y de la pobreza y de los desastres naturales. Bien, antes de pasar a algunos, para que nos adentremos en algunos ejemplos, lo primero es definir a qué se refiere la inmovilidad y las poblaciones atrapadas. ¿Alguien le gustaría leer? ¿No? Ya, Si yo quieres, leo. yo leo. Sí, Montserrat, vamos. Ah, Ya. Y luego, Bueno, Montserrat, una parte dígame. y por acá levantaron la mano. Soraya puede leer el segundo párrafo. Ya. Bien. ¿A qué se refiere la inmovilidad y las poblaciones atrapadas? La inmovilidad se presenta cuando las poblaciones habitan una zona altamente expuesta a amenazas naturales y o efectos del cambio climático, donde las pérdidas y daños de los medios de vida son progresivas, afectando el desarrollo humano de las comunidades. Gracias, Montserrat. Soraya. Poblaciones que no emigran y que sin embargo están situadas en regiones bajo amenazas y corren el peligro de quedar atrapadas o de tener que permanecer en un lugar donde serán más vulnerables a los problemas ambientales y al empobrecimiento. Muchas gracias a ambas. Entonces, aquí tenemos esta definición. ¿Se habían encontrado ustedes antes con este tema de la inmovilidad o de población atrapada? No. No, ¿sí? Bueno, resulta que lo primero que hay que decir es que este es un tema que si bien podemos encontrar datos y podemos armar, digamos, como una narrativa sobre el tema de la inmovilidad y las poblaciones atrapadas, es un tema que podríamos decir que es muy reciente, ¿sí? En relación a las preocupaciones que están más vinculadas al tema de las migraciones, ¿cierto? El tema migratorio es un tema que se ha conceptualizado, que se ha trabajado y se ha estudiado. Sin embargo, el tema de la inmovilidad o de las poblaciones atrapadas no es un tema tan estudiado y lo vamos a ver. De hecho, es uno de los desafíos, me adelanto para comentarles. Y sigue siendo un tema fundamental porque, como ustedes leían acá, son poblaciones, son personas que están habitando zonas que están expuestas a amenazas naturales, que tienen efectos de cambio climático, y aquí podríamos agregar que son regiones que están bajo amenaza, cualquiera de los elementos que vimos. Es decir, que están en territorios donde se emplazan proyectos de extractivismo, que están contaminando el agua, que están contaminando el aire, pero esas personas deben permanecer en ese lugar, ¿sí? Ya sea porque, lo vamos a ver, porque quieren pero no pueden, esa es una característica y no pueden salir del lugar. Y lo que pasa es que se van manteniendo en ese territorio y ven afectado entonces sus medios de vida. Se va aumentando su vulnerabilidad en la medida que permanecen en el territorio. ¿Ya?
voy pasando, espere que se me queda aquí. Ahora, ¿por qué no migran las personas, cierto? Y esta es una pregunta que alguien podría hacerse. Bueno, si el territorio es tan complejo, si la situación es tan difícil, entonces ¿por qué la gente no se va? Y esta es una pregunta muy recurrente. Bueno, también suele hacérsele a la gente cuando migra, o sea, ¿por qué salen? Eh, si es tan difícil, ¿por qué no se quedan en el lugar donde están? ¿Ya? Entonces, aquí yo quise como organizar esto en dos aspectos. Uno, que son los aspectos personales y los aspectos estructurales. Porque tanto migrar como quedarse en el lugar, en su territorio, combina, hay varios elementos que se conjugan ahí, no es una decisión tan fácil porque son temas que van, digamos, que tienen diferentes raíces y es necesario entonces empezar a abordarlas, pero como les decía, por su complejidad no puede ser una decisión a veces tan fácil. Entonces hay unos aspectos personales que tienen que ver, por ejemplo, como la falta de redes familiares y de amigos, ¿sí? Cuando uno no tiene capital social, entonces es muy complejo poder migrar o poder trasladarse lógicamente a otro territorio, hacer una reubicación. Eh, en algunos estudios, por ejemplo, sobre la migración, no solamente internacional, sino nacional o interna, se identifican que las personas, las primeras personas, grupos que salen son aquellos que tienen cierta capacidad, ciertos vínculos, ¿ya? Con algunas personas y familiares para poder desplazarse. Eso es fundamental. Y esto va muy de la mano con la falta de recursos económicos, ¿sí? El poder acceder a, desde un pasaje, avión, un tiquete, la alimentación, poder pagar algún lugar. Entonces, estos son elementos no menores. Hay aspectos de protección de la familia también. Mucha gente no se va porque tiene gente a cargo, personas a su cargo, y considera que va a ser muy difícil si se van. Entonces, ¿quién los cuida? ¿Con quién van a quedar? Y bueno, este es un tema que también afecta la salud mental. Otro elemento que limita la reubicación o la movilidad de estas personas tiene que ver con la desconfianza en los procesos. Sí, en las instituciones, pero también en algunas propuestas de migración o de movilidad, que pronto una reubicación, les vamos a entregar una casa o va a poder acceder a un terreno. Las familias, las personas tienden a desconfiar de esas iniciativas, ¿sí? Lo otro es que muchas de estas personas, algunas de estas personas han hecho ya intentos anteriores por salir y no lo han podido lograr, entonces se retornan a los territorios y estos intentos fallidos, bueno, crea una desesperanza y un poco de temor a que no se va a poder cumplir, entonces permanecen en el territorio. Y otros aspectos personales es no estar seguros de salir, ¿sí? Cuando leemos algunas investigaciones sobre esta temática, sobre todo desde el nivel académico, los investigadores y las investigadoras subrayan que tratar de cuantificar a las familias, a las personas que integran estas comunidades, a veces es muy complejo porque va cambiando la opinión de si salir o no salir. Aparece también esta idea de que porque hay un arraigo en muchas de las poblaciones. Entonces, salir del territorio significa para ellos ese desarraigo, desvincularse de las raíces en algunos casos y optan por pensar que es posible adaptarse a lo que vaya a pasar. Entonces, si tenemos problemas de inundaciones, a veces aparecen las comunidades y piensan que lo pueden lograr, que se pueden adaptar a eso y van a buscar alternativas. Entonces, optan por no salir. Pero aquí también hay otros aspectos que son estructurales, que tienen que ver, por ejemplo, con las políticas migratorias restrictivas. Sabemos que en América Latina, especialmente en nuestro territorio, las políticas migratorias han empezado a ponerse mucho más rudas, más fuertes, más restrictivas, más limitadas, con el acceso a visas, con los derechos a trabajar dentro de otros territorios, incluso con la homologación de títulos. Entonces, esto de alguna manera pues limita también y va disminuyendo el interés de las personas por migrar. Lo otro, aquí ponía la tramitación engorrosa de documentación. Es que en algunos territorios, sobre todo si hay algunos conflictos, sobre todo bélicos,
a veces es muy difícil acceder o es imposible acceder a cierta documentación como un pasaporte, una cédula, un certificado de nacimiento. Y estos elementos también limitan digamos, como las facilidades para migrar. Pensemos que la idea principal de poder salir del territorio es hacerlo en unas condiciones óptimas. Entonces, en la medida en que se van identificando limitantes y barreras para poder salir, pues eso va de alguna manera disminuyendo las probabilidades de salida, ¿sí? Otro aspecto son las situaciones ambientales o los conflictos. Tenemos poblaciones que están en territorios que la salida del territorio es difícil, que están totalmente cercados por las situaciones que están. Pensemos también en territorios rurales, por ejemplo, donde la salida de ese territorio es bastante compleja, el desplazamiento. Además, si tenemos actores armados, esto aumenta, digamos, esa dificultad. Limitaciones de acceso, que también van de la mano también de los lugares geográficos para poder salir. No es lo mismo quienes se encuentran en las zonas urbanas, en las capitales, quienes pertenecen a las zonas rurales y que están distanciadas, digamos, de alguna frontera. Esto también es bastante complicado. Otros aspectos estructurales tienen que ver con la infraestructura, con la facilidad para acceder también a ciertos servicios y otros elementos son la invisibilidad en las políticas públicas, ¿sí? Que de alguna manera van restringiendo también este elemento. Bien. ¿Quiénes son los más afectados y afectadas en estos temas? Sé que lo han visto en en las clases, yo estuve en una y lamentablemente me perdí la anterior, donde sé que hicieron un énfasis en el tema de género. Y como siempre, bueno, acá es muy importante resaltar que son las mujeres, los adultos mayores, los migrantes retornados y la población indígena los que suelen quedarse para cuidar, los que presentan mayores dificultades para salir, entonces es la población que se queda de alguna manera inmóvil o atrapada en estos territorios para que sean otros integrantes los que puedan salir. Acá es muy importante que estas personas que se quedan dentro de los territorios cumplen un rol de cuidado y bueno, es necesario generar un reconocimiento en torno a esto y poder también entregar algunos apoyos en temas de salud mental y bueno, servicios psicosociales, como dice. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? ¿No? Vamos bien, gracias. Gracias, Alicia, por la retroalimentación. Bien, quiero ahorita invitarlos e invitarlas a que hablemos de dos espacios que probablemente, muy seguramente compartimos en nuestros países y que son ejemplos, digamos, más claros, mucho más visibles de poblaciones atrapadas en estos lugares, que son los asentamientos irregulares y las zonas de sacrificio. Sé que aquí hay gente, bueno, los asentamientos en Chile se les dice campamentos. No sé si hay personas de otros países que tienen otros nombres, ¿no? Sí, Clarena, tenemos personas de otros países. No sé si aquí alguien quisiera comentar cómo se llaman los Pero, asentamientos irregulares. ¿sí saben? En Colombia dicen invasiones o reasentamientos irregulares. Perfecto. En México les Invasiones. dicen Wow. paracaidistas. ¿Le dicen cómo? ¿Paracaidista? Paracaidistas. Ah, mira, nunca había escuchado. Wow, en México. Ok. Bueno, aparte de que sí también se conocen como asentamientos irregulares, así como la manera coloquial, es como aquí ya cayeron los paracaidistas, porque se Mm, quedan ahí
y ya no los mueven. Perfecto. Sí, los asentamientos irregulares aparecen normalmente como el concepto técnico, ¿cierto? Dentro de alguna normativa o algunos documentos y, como ustedes bien lo dicen, van teniendo diferencias de un país a otro. Zonas de sacrificio dentro de sus regiones, de sus países. ¿Conocen? Y de la ¿No? zona de ventana, po. La zona de ventana donde está la refinería, está la termoeléctrica, Ujú, está la fundición, etcétera, de larga data. Mira, y ahí hay un tema bien importante porque muchas veces las zonas de sacrificios, a pesar de que las personas puedan tener la intención de moverse, las políticas públicas, más que reubicar a las personas, tienden a entregar bonos o prebendas. Entonces las personas tienden por así decirlo, entre comillas, engañarse y decir, el caso de Ventana es trágico. El sector todo agrícola que hay en la parte posterior a la parte poblada está simplemente muerto por la lluvia ácida. Entonces las poblaciones agrícolas viven en la absoluta pobreza y muchas han abandonado eso y se han ido a los cordones de pobreza alrededor de las ciudades. Y lo otro, que las personas que viven en la zona habitada están permanentemente sujetas a problemas de salud que los atienden de manera especial, pero nunca se ha dado la posibilidad de reubicarlos, porque los estados, y en especial en Chile, no tienen dónde reubicarlos. O sea, esa gente ya logró establecer las condiciones mínimas para subsistir o sobrevivir en esos sectores, porque prácticamente ahí no viven. ujú, Eh, no existe una industria o algunos trabajan en las mismas empresas que contaminan y tienen que permanecer en esos lugares, cuando en realidad deberían sacarlos a otros lugares y ofrecerles trabajo, desarrollo, etcétera. Y el país no gasta en eso, simplemente miran hacia otro lado y entonces dan bonos, resuelven con alguna medida como prohibir el funcionamiento de la empresa que contamina durante un tiempo y después volvemos a lo mismo. Y segundo, que existe una inercia social que está condicionada justamente por los temores propios de cualquier familia a salir de un lugar conocido hacia otro lugar ujú. y sin ningún tipo de apoyo o sostén de la sociedad, que finalmente fue la que la llevó a sufrir estas condiciones, porque la gente que vivía ahí no pidió que se instalen esas industrias contaminantes ahí, sino que el Estado permitió, pasando por encima de las legislaciones vigentes, permitió que se instalen en lugares donde ya habían poblaciones establecidas. Yo creo que eso es grave porque en estricto rigor legal ahí se está faltando a los derechos constitucionales de vivir en un ambiente libre de contaminación. ¿Te fijas? O sea, Ujú. el Estado es, por así decirlo, podría ser acusado, o sea, puede y debe ser acusado de estar provocando la muerte. Eso es un asesinato que está cometiendo el Estado con la gente que vive ahí y más encima está pasando por un derecho constitucional que es la máxima ley que los rige a los legisladores y a los presidentes que han habido repetidamente y que no han resuelto el tema. Eso. Bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, detrás de todo esto, por eso la invitación hoy a pensarnos a las personas que se quedan las poblaciones, que no migran, pero que enfrentan estos desafíos, decíamos, de desastres naturales, donde van viendo reducidos sus medios de vida, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con el acceso al trabajo, un acceso a un ambiente limpio, ¿cierto? Poder respirar un aire, acceso al agua, pero también tenemos aquí temas que son de salud mental y salud física también. Entonces, bueno, los asentamientos irregulares, les preguntaba al inicio, tiene que ver con el asentamiento de población que llega a territorios, a lugares, digamos, que no están regularizados, que lo hacen de una manera, digamos, no hay una planificación de estos espacios, tienden a estar, no es una norma que aparezcan en temas en la periferia. Sabemos que hay ciudades en algunas ciudades donde estos asentamientos irregulares se ubican en la periferia, pero existen varios casos donde aparecen dentro, digamos, como del área urbana de una ciudad, de un territorio, y la idea es poder acceder a un espacio para tener vivienda. Eh,
Hay unos datos, un poco para que hablemos de a nivel de América Latina y el Caribe. Hay un estimado de que existen 110 millones de personas en América Latina y el Caribe que viven en asentamientos irregulares. Igual la información un poco que nos entrega desde Naciones Unidas, Habitat, nos dice que puede llegar a ser imprecisa un poco la información, ya que hay diferencias en los temas de medición de un país a otro, pero hacen un cálculo de 110 millones de personas que se encuentran en estas situaciones, considerando además que muchos de ellos tienen dificultades para acceder al agua potable, que tienen accesos limitados y bueno, otras privaciones que son bastante complejas. En Chile, el catastro de la Fundación Techo para Chile, que es una de las organizaciones que aborda esta temática con mayor fuerza en el país y en otros países de América Latina, en su catastro del 25, que presenta en el 2025, nos registra 1.428 campamentos, ¿ya? Eso quiere decir que, bueno, primero nos dice que es la cifra más alta desde 1996, 1.428 campamentos en todo Chile. Y eso refleja 120.584 familias. Y nos muestra también dentro de su documentación que hay 6.000 nuevas familias desde el 2003. Hay un aumento de 6.000 nuevas familias entre más o menos 2 años, unos 2 años aumentan 6.000 familias. ¿Ya? Eso son cifras muy alarmantes porque lógicamente estamos hablando de que se están engrosando estos espacios que tienen las limitaciones y las vulnerabilidades que ya hemos ido de alguna manera señalando y que ustedes conocen, y que, bueno, de alguna manera también se va generando un círculo ahí un poco vicioso, que tiene que ver un poco con lo que hablaba Luis en el tema de la reubicación, de poder establecer, digamos, un acceso a los medios de vida que se van complejizando. Y muchos de estos campamentos están ubicados en zonas de multiamenaza también. Entonces, no es solamente la vulnerabilidad en términos de pobreza, sino también entonces frente a situaciones de desastres, deslizamientos, inundaciones y otros aspectos que son, digamos, como bien relevantes. La foto que aparece ahí es de Antofagasta, que es una de las regiones que se reporta con mayores campamentos en Chile, en este caso. Se habla de macrocampamentos en esa región. Y también un elemento interesante, digamos, como de análisis, es que son campamentos que están altamente integrados por familias migrantes, familias extranjeras. El 87% de las familias que están ahí son familias migrantes. Entonces, aquí también hay un elemento que es bien importante, que tiene que ver con población, que probablemente, no toda, pero puede estar en situación irregular. Entonces, se suma otro elemento a la imposibilidad de moverse de ese lugar, porque si no tiene la documentación, no puede acceder a trabajo y por lo tanto acceder a arriendo, que es, digamos, una de las, a veces una de los principales digamos, causas que ha hecho que, que este tipo de población se ubique en estos espacios. Entonces, seguimos dando ahí un poco de vueltas sobre esta situación. Y la segunda foto, que tiene que ver con las zonas de sacrificio, que también lo empezaba a hablar un poquito Luis, tiene que ver con estas áreas geográficas que no existen solamente en Chile, hay varias en América Latina y son áreas donde se concentra la industria, una industria en gran parte extractivista y que su producción, la producción de estas industrias genera contaminantes, causando entonces afectaciones, impactos ambientales fuertes al territorio y afectaciones sociales y a la calidad de vida de los habitantes que están ahí, ¿ya? Entonces, resulta importante porque, como bien lo decía también Luis, muchas de las personas que se encuentran aquí, este es su territorio, llevan años viviendo y entonces además de los aspectos prácticos que yo les menciono ahorita, de no tener de pronto recursos económicos, de no poder movilizarse del lugar, también hay un vínculo con el territorio, ¿ya? En este caso, estamos viendo la foto de Huasco,
Y hablamos acá que hay afectaciones de la salud que son graves, que son fuertes. Cuando leía un poco los informes de este lugar, nos hablaban de que el 71% de la población, perdón, que hay un 71% más de probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares, las personas que viven aquí, y el 53, o sea, un 53% más de enfermedades respiratorias, ¿ya? Entonces aquí hay una afectación que está medida y que ha sido investigada con algunas muestras y unos estudios que se han hecho. Ahora bien, las zonas de rezago, como les decía, no son zonas exclusivas de Chile. En América Latina y el Caribe más o menos se han identificado alrededor de 15. Algunas están en Argentina, otras en México, se han identificado en Paraguay. Hay algunos estudios por ahí que se van visibilizando, también algunos aparecen en Ecuador y en Bolivia. Entonces hay bastantes elementos ahí que nos permitirían pues como ir rastreando este fenómeno a nivel de América y Latina y el Caribe. Bien, voy a ir pasando al final porque creo que ya me pasé del tiempo. Parece que es un mal de todos. Quería contarles que, bueno, como les decía al inicio, este es un tema que, que hay información, ustedes lo pueden rastrear, pero que una de las necesidades mayores que tiene es que se pueda visibilizar la situación que se está viviendo y sobre todo esto poder levantar información. Y aquí uno de los actores principales, que si bien lógicamente los gobiernos locales, los gobiernos nacionales y otros actores, digamos, público-privados sabemos que son importantes, pero quiero darle relevancia a las organizaciones de la sociedad civil, ¿ya? Que son actores claves en la gestión de procesos que vayan en beneficio de esta población atrapada o inmóvil. Hay tres, digamos, como tres líneas bien importantes que quise resaltar acá, que las organizaciones de la sociedad civil pueden jugar un papel muy importante. Uno que tiene que ver con la representación y la visibilización de las necesidades y los riesgos. Porque bueno, hay grupos que están más marginados y más vulnerables y aquí sabemos que son los adultos mayores, las personas que tienen discapacidad reducida. Estamos hablando también de, bueno, de mujeres y personas indígenas, entonces muy importante que esas pueda amplificar las voces de estos grupos. Y lo otro otro elemento importante tiene que ver con canalizar la información y retroalimentar a los actores, ya poder mantener a la gente informada sobre lo que ocurre y poder entonces hacer estos procesos de retroalimentación. Un segundo aspecto, una segunda línea de trabajo es la creación de redes, ya, de colaboración. Las organizaciones de la sociedad civil tienen la capacidad para movilizar contrapartes, movilizar a la población también para organizarse, para participar y compartir información sobre el contexto local, que es fundamental, ¿cierto? Y por último, el apoyo en proyectos y políticas públicas. Aquí la idea sería que puedan orientar la pertinencia de las acciones y de las propuestas y garantizar la rendición de las cuentas también de los proyectos que se hacen, que es muy importante. Esto es un tema que se trabaja bastante en cooperación y es poder hacer rendición de cuentas de lo que se ha desarrollado, digamos, con las comunidades. Bien, ¿cuáles son los desafíos en cuanto al abordaje de esta temática? Primero, como les venía diciendo desde el inicio, me adelanté, ya la primicia estaba ahí, que es reconocer la inmovilidad como parte de la crisis migratoria, ¿ya? Que es algo que no se hace, digamos, de manera tan amplia en este momento. Siempre estamos pensando en los que salen, que es muy importante y en lo que les está sucediendo, pero hay un gran número, como lo decíamos, que son los que se quedan, entonces es importante pensar en esto. Lo otro, producir datos e investigaciones específicas a escala territoriales y con enfoques. Poder conocer qué está pasando con la población, con miras en esta incapacidad para moverse o esta dificultad para poder desplazarse y lógicamente con enfoques de género, con enfoque intercultural, va a ser muy importante. Cuando hablamos de escalas territoriales, pues hablamos a nivel regional, municipal, hay unas divisiones político-administrativas en cada país, pero sería muy interesante también poder hacer diferencias entre lo urbano y lo rural. La ruralidad es un espacio que queda muy marginado dentro de estos análisis a veces. Sería garantizar el derecho a la movilidad sin forzar migraciones, que este es un gran temor también.
Se pensaría que cuando trabajamos sobre esta inmovilidad o con poblaciones atrapadas, como que se está de alguna manera incentivando la migración a que salgan de ese lugar. Y hay que tener cuidado también de no forzar esa migración y ese desplazamiento que pudiese a lo mejor hacer más daño, no sabemos, cada caso es bien específico, entonces también hay que tener ahí mucho cuidado. Y por último, una acción coordinada local y regional se requiere para poder trabajar. Oscar. Sí, tenía una consulta respecto a eso último, em, porque pensaba, por ejemplo, en las zonas de sacrificio, en donde hay una planificación de instalar industrias, de transformar esa zona en un polo de desarrollo productivo, pero que claramente no considera dentro de esa planificación la convivencia con las comunidades con la población que ya habita ahí. Entonces yo pensaba en este caso, también estaba hablando de la inmovilidad, pero yo pensaba en la movilidad más bien, como si acaso el desplazamiento o la movilidad de esta población no responde también a una agenda que es, digamos, que tributa esos intereses económicos, como si acaso no estaríamos dándole la razón en que cuando existen estas situaciones la población tenga que movilizarse, tenga que emigrar de la zona, porque quizá eh, digamos, es lo que se espera de alguna manera, ¿no? Cuando por parte de quienes instalan industria ahí y dejan por fuera a las poblaciones que habitan ahí. Entonces, claro, estamos hablando del derecho a la movilidad, estamos hablando de cómo, qué pasa con la migración cuando hay zonas de sacrificio, cuando estamos en donde, claro, las condiciones son críticas como para seguir viviendo ahí, pero si acaso eso no es como lo que se como no sé cómo decirlo, es como darle el favor, digamos, concederle el favor a quien no considera esta población dentro de estas zonas, por ejemplo. Claro. Es como, claro, nos instalamos y queremos que se vayan, entonces de alguna manera como que nosotros facilitamos que la gente se vaya, ¿cierto? Algo así, ¿sí? Como que Claro, contribuimos a claro. eso. Ya, mira, acá es muy importante, yo siempre digo que aquí lo importante es, bueno, primero, ¿qué es lo que la gente quiere? Porque como yo les decía al inicio, hay personas que no quieren salir de su lugar, pero un poco lo que quienes trabajamos en estas líneas, lo que tenemos que tratar es de garantizar que pueden tener acceso. Si hay comunidades, hay poblaciones que quieren desplazarse, que quieren salir del territorio, pero no tienen porque hay unas limitantes, la idea es que se puedan facilitar, o sea, se puedan, digamos, como correr esas limitaciones, facilitar y que la gente pueda movilizarse. Pero hay otros territorios donde la gente no se quiere ir. Y ahí entonces es muy importante producir información y por eso les decía ahí, ojo con no forzar migraciones. No es como que la idea que estamos en una zona de sacrificio y entonces, bueno, todos nos vamos de aquí porque y los obligamos a que se reubiquen. No, esos son procesos que tienen que ser conversados y planificados y hay gente que no va a querer salir. Pero como todo derecho, la idea es poder ofrecer eh, alternativas para quien quiera hacerlo. ¿Sí? Entonces, yo no diría que es una respuesta o la otra, porque también quedarse, alguien podría decirme, sí, pero estamos garantizando mano de obra para para estas industrias. Pero aquí yo creo que la respuesta la tienen las comunidades, la tiene la gente. Y entonces, de alguna manera, hay que ponernos al servicio. Ahora bien, eso, ya le doy la palabra a Luis, eso podemos combinarlo con un conocimiento técnico y una recomendación técnica, ya que aquí entonces se pone otra capa de complejidad. Y es que si yo tengo un equipo de profesionales que me dicen, ojo, porque, no sé, veamos la fotografía que aparece en la imagen, ya estamos teniendo una población que está sentada en la ribera de un río y muy probablemente ese río tiene una creciente y hay cálculos de que esto va a aumentar. Entonces, esa información tiene que entrar dentro de este trabajo con las comunidades y si hay un peligro inminente, pues bueno, ahí tendremos que utilizar algunos mecanismos para tratar de hacer una reubicación y tratar de que la gente pueda hacerlo. Sí, pero creo que es muy importante partir de lo que la gente quiere hacer. ¿Sí? Muchas gracias. No a usted por la pregunta, Luis.
Yo creo que el tema entre los desafíos está justamente el tema comunitario. Porque cuando se habla de que estamos en una zona de sacrificio que se instaló en los años 30, 40, cuando las legislaciones de este tema no se tomaban en cuenta, o hasta los años 70, 80, es una cosa. Pero hoy en día, cuando nuevas industrias o nuevos emprendimientos se quieren instalar en lugares donde ya existen poblaciones, simplemente es un contrasentido que el Estado, que es quien debe salvaguardar los derechos de esas personas, que además están consagrados en la Constitución, permite y otorgue los permisos. Entonces, solamente va a ser posible que esas poblaciones defiendan su derecho a vivir en ese lugar siempre y cuando haya una red o una telaraña comunitaria potente, bien relacionada, con buenos respaldos técnicos para poder oponerse a los proyectos, porque legislaciones actualmente nacionales e internacionales al respecto existen suficientes como para lograr esos fines. Ahora, la tónica del análisis, de repente, no sé si estoy equivocado, cuando se hacen estos análisis uno tiende como a decir que poner la responsabilidad en las poblaciones que están en los territorios, cuando en Ujú, realidad muchas veces la responsabilidad está en el Estado y todos sus organismos intermedios y en las industrias que precisamente eligen los lugares poblados donde ya ujú, existen comunidades para instalarse, o porque, por ejemplo, en el caso de la minería, estamos hablando en Chile, en el Choapa, Mineros Pelambres se instala en un valle que era fértil, ¿no es cierto?, y que producía muchas hortalizas y provoca cambios severos, y la legislación y el Estado simplemente se quedan conforme con una política de mitigación que no es nada más que puros panfletos y una muy buena campaña de marketing publicitario y lavado de imagen hecho por Imaginación. ¿Te fijas? Pero ujú. temas de soluciones reales para la gente no existen. Eh, y eso ocurre a diario en el país y en el mundo. Y lamentablemente, si la sociedad civil no se organiza de manera potente, esto va a seguir ocurriendo, a pesar de las legislaciones que existen que favorecen la no ocurrencia. Ese es mi parecer. Perfecto. Ok, muchas gracias, Luis. Bueno, ahí hay temas bien interesantes, que hay como harta tela para cortar, que también tiene que ver, por ejemplo, por dónde se ubican. Es todo un estudio, dónde se ubica la industria y por qué. Y hay criterios para hacer ese tipo de cosas y que tiene que ver claramente con, digamos, con el acceso a recursos, con el acceso al mar para poder movilizarse. Hay toda una, vamos a decir, como toda una, eh, como una fórmula de la ubicación de las industrias en los territorios y bueno, lamentablemente es allí también donde se emplazan, donde tenemos comunidades y que sabemos que son altamente vulnerables. Sofía. Sí, valorando todo justamente lo que comentaban las y los participantes, quiero hacer el match con la clase anterior sobre reubicaciones planificadas, ya que cuando hay una acción, cuando hay un marco legal de base, cuando hay una acción del Estado, ¿cierto? Donde se valora la opinión de la comunidad que debería ser reasentada, se dan estos procesos de reubicación planificada de manera pertinente cuando se conjugan todas estas cosas. O sea, me siento a conversar con la comunidad, qué es lo que quiere la comunidad, reasentarse, qué significa eso, ¿cierto? ¿A qué comunidad de acogida se va a llevar a relocalizar esta población? ¿Cómo va a ser este proceso en condiciones de dignidad, de perspectivas de derecho, etcétera? Pero cuando no ocurre eso, cuando no hay un Estado garante de derechos, ¿verdad? Ocurre esto otro, que ya las migraciones en sus diferentes formatos ya no son adaptativas, sino que más bien la población que queda arraigada en un territorio o atrapada en un territorio debe ver otras opciones como mitigar los riesgos, generar estrategias de resiliencia, o sea, resistir a los posibles efectos en los territorios. Entonces, ¿cómo se puede, por ejemplo, rescatar una zona de sacrificio? ¿Sí? ¿Cómo se puede dar la vuelta a la degradación ambiental que una zona de sacrificio contiene en sí misma? ¿Sí? Entonces ahí
Yo solamente como para quienes estén interesados en esto, hay un botánico japonés, Miyawaki, que creó la técnica de los microbosques. Este botánico lo que hizo en Japón fue limpiar las napas subterráneas de los cuerpos de agua en Nagasaki y en Hiroshima con la instalación de miles de microbosques con las napas, o sea, con las raíces de los microbosques y con todo lo que significa, ¿verdad? La humedad que genera, la biodiversidad que genera un microbosque, las raíces de estos bosques efectivamente en 10 años lograron limpiar la contaminación nuclear de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, estas poblaciones que después de la bomba atómica, algunas se fueron, otras se quedaron en estas condiciones, hoy en día ya pueden respirar aire un poco más limpio y tomar agua potable gracias a estas estrategias de soluciones basadas en la naturaleza, ¿sí? Entonces, ese es un escenario, ¿cierto? En general, para las soluciones basadas en la naturaleza y rescatar la biodiversidad y el uso de suelo en un territorio, se requiere de técnicos, se requiere de que la academia esté presente, que se haga ciencia ciudadana. Entonces es complejo porque la inmovilidad dispara todas estas otras dimensiones, ¿verdad? De acción que pueden que no se den o pueden que sí se den. Entonces, ahí hay un desafío, ¿cierto? ¿Cómo gobernamos multinivel? O sea, cómo generamos gobernanza multinivel en los territorios para que las poblaciones atrapadas que no se pueden ir o no quieran irse puedan recuperar su territorio. Claro. Ahí la investigación, como les decía, es un tema importante, poder tener información y poder, bueno, como le decía Sofía, que esta información pueda llegar a las personas y, bueno, a partir de ahí poder generar coordinaciones que vayan impactando efectivamente. Lo que le decía hace un momento a Oscar es, o sea, es poder facilitar información y poder facilitar también los espacios para que estas cosas ocurran. Y bueno, parte de lo que se puede hacer también, eh, que también va un poco en la línea de lo que se decía Sofía, tiene que ver con apoyar a las poblaciones atrapadas mediante programas de reintegración. Y ahí hay varias líneas, como la que acaba de nombrar ella, que son pues, soluciones basadas en la naturaleza, que hoy tiene mucha fuerza, que hay casos que ya han sido, digamos, como demostrados de que se pueden generar recuperaciones y que pueden hacer cambios. Es importante también diseñar políticas para hogares completos, no solo para individuos. Esto, lógicamente, significa un cambio en el diseño de políticas públicas, que es bastante complejo, no es un tema a corto plazo. Lo otro sería visibilizar la inmovilidad del género y brindar apoyo específico a mujeres cuidadoras, aquí en los aspectos sociales, que sigue siendo la población, una de las poblaciones con mayor vulnerabilidad en estos temas. Hay que invertir en quienes deciden quedarse, reconociendo esa decisión como una contribución y no como un fracaso, ¿sí? Quienes se quedan aquí entonces y optaron por esto, por su territorio, entonces hay que empezar a invertir y ahí nuevamente cuáles son las acciones de reforestación, las acciones de descontaminación, es bien importante. Nuevamente generar información con enfoque, con perspectiva. Necesitamos esa información desglosada. Esto no es exclusivo de este tema, creo que es una necesidad que es transversal a muchas temáticas y regularizar las situaciones de personas en tránsito para evitar limbos legales, pensando en algunos campamentos y en otros espacios donde han quedado atrapadas personas que no pueden seguir desplazándose, que iban en un tránsito y hoy permanecen en lugares, pensando, como les decía en una de las diapositivas, en quienes ya han migrado, ¿cierto? Entonces llegan a nuevos espacios donde ya no es posible salir de ahí por estas limitaciones políticas y administrativas. Bien, hasta ahí entonces estos datos y esta información que les quería compartir. Y ahora la propuesta es para quienes no habían entrado, es que podamos ver un caso de manera conjunta. Lo vamos a leer y vamos a hacer el ejercicio con la ficha como lo hicimos las clases pasadas. Y luego, bueno, va a venir un espacio ya de cierre donde vamos a conversar un poco acerca del curso, de las apreciaciones y demás. Así que en un momentito que voy a compartir. Igual quiero dejarles, bueno, en la carpeta va a quedar, pero aprovecho para
para ponérselos acá en el chat. El caso de una isla que a mí me llamó bastante la atención. Probablemente ustedes la han escuchado, es un caso interesante de una isla que, porque bueno, los territorios insulares también están dentro de estos territorios donde hay poblaciones atrapadas. Entonces también hay casos interesantes. Les comparto este que va desapareciendo, así que es un caso bien, bien interesante. Entonces voy a compartirles el caso. Denme un segundo, por favor. Bien. Bien. Y como estábamos hablando entonces de Huasco, a ver, sigamos hablando de Huasco, que es un caso pues emblemático y yo creo que claramente nos va a traer muchos aprendizajes. Bien, entonces, no sé si hay alguien dejó de compartir, ¿cierto? Qué extraño. Sí, Bueno, salió ya. rápidamente. Se salió. Sí, qué raro. Ya, pero voy a entrar aquí. ¿Está? Sí, mucho problema. Ahí está, ¿cierto? Ahí sí. Ahí sí. Ay, salió Oh, de nuevo. Oye, qué raro. No sé qué pasa. Déjenme, lo hago nuevamente. La última vez. Y esta va a ser la vencida. Compartir. o puedes dejarlo por el chat también, Clare, y te podemos ayudar a compartirlo. Ahí se ve. Se Sí. ve. Bien. Vamos a leer una parte, es una noticia, voy a pasar rápidamente. No es tan larga, pero vamos a leer la primera parte y los voy a invitar y las voy a invitar a que podamos conversar al respecto. Voy a leer entonces para que podamos avanzar. Dice Huasco, zona de sacrificio en expansión y olvidada por las autoridades. La ciudad ubicada en la tercera región de nuestro país, de Chile, ha sido contaminada por diversas industrias durante más de 4 décadas. Hoy es amenazada nuevamente por la posible aprobación del proyecto de depósitos de relaves de la Compañía Minera del Pacífico, CMP, que consiste en la construcción y operación de un depósito de relaves en las inmediaciones de la planta de pellets, una faena que se encuentra a menos de 3 kilómetros del área residencial de la comuna. La comuna de Huasco es considerada una de las zonas de sacrificio de Chile debido a la contaminación producida desde la instalación de una planta de pellet en 1978 y de la central termoeléctrica de 5 unidades Guacolda, que esta se instaló en 1995. Precisamente desde 1978, la fábrica de pellet bota sus desechos directamente al mar, provocando una enorme contaminación del fondo marino de la bahía de Chapaco. Por lo tanto, en el 2017, la ONG Oceana presentó una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente que formuló 20 cargos contra la empresa durante el 2018. De las 20 sanciones, una de ellas establece la exigencia de dejar de arrojar los relaves al mar en el 2023, para lo cual elaboró un proyecto para construir un depósito de relaves terrestre. Bien, denuncia de Huasco sin relaves. A través de una serie de comunicados, la agrupación comunitaria ambiental Huasco sin relaves denunció que desde que empezó a construirse el complejo industrial en 1978, ha existido un completo descuido con respecto a los restos arqueológicos y paleontológicos que se encontraban en esa zona, los cuales simplemente eran arrojados al mar. La organización señala que este depósito de relaves tendrá un volumen final de 14 millones de toneladas y una vida útil de 8 años, con un flujo estimado de 5.000 toneladas diarias de desechos mineros. Dentro de las cosas que el relave afecta, además de la contaminación del aire por emisión de tóxicos, está la contaminación del suelo y el agua, porque el relave sí o sí se va a filtrar. Junto a esto se afectan los sistemas de vida y costumbres de gente, se entromete en el tejido social, además de afectar el turismo, la pesca, la olivocultura y las zonas arqueológicas, explican desde Huasco sin relaves. Ante esta situación, la agrupación solicitó la constitución inmediata de autoridades competentes en el lugar de los hechos, fiscal, perito forense, ambas policías, autoridades civiles y el Consejo de Monumentos Nacionales, organismo bastante ausente hasta ahora, perdón, y permisivo con las empresas.
Pidieron además la paralización inmediata de las obras de construcción del relado de CAP Minería en Bahía Chapaco hasta que se determine la real extensión del sitio arqueológico y paleontológico mediante una nueva línea base que abarque desde la Playa Brava hasta Huasco Puerto, la que deberá revalorizar todo el lugar siendo levantada por profesionales independientes. Y sí, dejemos hasta ahí. Creo que está bien. ¿Te parece, Sofía? Quizá Bien. preguntar a estudiantes a ver si hay algún dato que les llamó la atención o si Ujú. quieren seguir leyendo el caso, lo podrías dejar en el chat también para que se lo Sí. lleven. ¿Y aquí quieres ¿Alguien? usar la pauta, Clare? Sí, quería que pudiéramos al menos hacer el ejercicio. Acá la tengo, entonces vamos a compartirla. Muy bien. Y aquí entonces voy a compartirla. Y las invito entonces a que hagamos un poco el ejercicio que ya hemos hecho antes. ¿Qué han hecho ustedes más que yo? Aquí está. Entonces, diríamos que aquí voy a poner Huasco, voy a ser la escribana. Y ustedes ya saben aquí la metodología. Entonces, lo primero es, ¿qué ocurre en Huasco? ¿Alguien quisiera responder esa pregunta? ¿Qué ocurre? Contaminación por residuos mineros. Veo. Ok. ¿Me escucharon? Sí, se escuchó. Contaminación por residuos mineros, relaves. Muy bien, Carlos, ahí. Desde la base que es una zona de sacrificio. Ya, Ujú. está reconocida como zona de sacrificio. Muy bien, Montserrat. ¿Algo más? Yo creo que es importante la temporalidad. Son 4 décadas, si no me equivoco. Sí. Sí. O sea, yo creo que, de hecho, en cuanto a los derechos humanos, es una violación sistemática. Exacto, tal cual. Ujú. Son 40 años. Muy bien. Eh, ¿Quiénes? ¿Quiénes protagonizan? La empresa CAP la que protagoniza el problema, ¿no es cierto? Ok. Y la famosa AS Genel, que también es una de las empresas Ah, caso de también, claro, la pero con hidroeléctrica. Suncaví. Sí, La empresa. Empresa. ¿Me repiten, por favor? AESGener. AESGener. No, no la conozco, no la leí, no me acuerdo. Sector AES. privado también se puede. Ah, ya, AES. ahí. ¿Qué más? ¿Quiénes más protagonizan? Bueno, Yo agregaría la población de Huasco. la ¿Quién? población de Huasco. La La población de población de Huasco. Huasco. Bien. Por acá hablaba Javiera, Oscar, La superintendencia. población de Huasco. Los pescadores. Aquí nombraron Clarena, superintendencia. Sí, Oscar, superintendente. superintendencia de medio ambiente. Sí, la del medio ambiente. Ya. Iván nos decía pescadores. Ahí los puse. Y ¿Alguien está Damián nos en decía Todos los productores agrícolas, principalmente de olivo. productores? y por el chat, Damián nos dice
comunidades, la comunidad de Huasco y las organizaciones medioambientales. Bien, El video de perfecto. YouTube es de otra cosa, ¿verdad? ¿Perdón? El video que mandaron por YouTube, por el chat Sí, de YouTube es es de otro. Ah, otro. ese Ah, de la ok. isla de Tuvalu. Exacto, es de otro. Que les dije que me había llamado la atención y que aprovechaba y se los dejaba ahí porque Mm, ellos tienen el problema ahorita y es de un territorio insular, es diferente. Ya, ¿dónde se ubica entonces? Huasco. En Huasco. Em, Yo no ¿Cuándo? conozco dónde es Comuna de Huasco. Huasco, eso es región de Tarapacá, tengo entendido. Ya, ¿para el norte, para el sur? Para ¿Chilenos? el norte, para el norte, para el norte de Chile. Ya. Más al norte Agradecer de a quien, Coquimbo. agradecer a quien hizo esa pregunta, porque recordar que aquí en Va, este grupo hay gracias. personas de diferentes países y aprovecho que Huasco pertenece a la macrozona norte de Chile y la macrozona del norte de Chile es la macrozona de la producción minera. Es la macrozona donde más degradación ambiental hay por actividad minera. Entonces es importante para que quienes no son de Chile tengan ese contexto. Efectivamente. Ya. Es una zona Entonces, costera. también zona costera, por los relieves al mar, zona costera. Bien. ¿Cuándo? Ojo, Huasco era un valle era ¿Dónde? prácticamente un oasis en esa zona antes de los impactos mineros. Los Ya. impactos mineros aparecen en esa zona a partir de la colonización española, cuando se destruye prácticamente toda la vegetación endémica del norte de Chile, Buen por dato. el, por el uso de la leña para las fundiciones, Mm, principalmente de oro y plata en ese tiempo, después de cobre. Importante, ese dato. Bien. Sí, ¿Cuándo? claro, que siempre ha sido una zona de industria extractivista o de economía extractivista. Así es. Fuertemente, sí. No es coincidencia entonces que las zonas de sacrificios siempre tengan alguna relación con lo industrial, ¿no? O sea, como que justamente se vuelven zonas de sacrificio por la sobreexplotación. Por la disponibilidad del recurso, recuerden lo que les decía hace un momento, la ubicación de las industrias no es al azar. Existe toda una, diría como una línea de investigación dentro de la economía que nos ayuda a ubicar las industrias y son varios criterios y entre esos criterios puede ser el acceso a recursos, lógicamente, pero también el acceso digamos, a canales de comunicación, el acceso, por ejemplo, al mar, que no solamente por los recursos, sino también por transporte. Hay varios criterios ahí importantes. Estaba Dos diciendo en cosas. el... Ujú. Alguien dijo que en la colonia la explotación era más bien artesanal. No, millones de toneladas de oro y plata y cobre salieron de Chile y fueron millones los árboles. Existe un estudio, lo tengo por ahí, respecto a la cantidad total de leña que se quemó desde la colonia hasta los años 80, 90 en el norte del país, que hizo que cada día el desierto se trasladara más y llegara prácticamente hasta las puertas de Santiago alrededor de los años 80, 90. Y además otra cosa que también quería mencionar, que cuando hablamos de los sacrificios tendemos principalmente a centrarnos en esta industria, hablemos de fierros, de metales, de extracción minera, qué sé yo, pero también hay una zona de sacrificio que es la Araucanía, con los bosques de monocultivo, que actualmente han destruido prácticamente toda la riqueza de los suelos y toda la biodiversidad, flora y fauna que existía en la costa desde, hablemos, Concepción al sur, ¿te fijas? Que no son consideradas zonas de sacrificio, sino que son consideradas zonas forestales. Y en realidad son zonas de sacrificio. En esos suelos hoy día las producciones de bosques de pino y de eucalipto, si bien es cierto, se mantienen por las subvenciones del Estado para poder plantarlas, porque en estricto rigor comercial resultarían absolutamente no rentables. Solo viven por los subsidios del Estado.
¿Me permites, Clarena? Sí, dale, Como Sofía. aquí hay que aclarar dos cosas, dos conceptos. Según la pregunta que hizo, no sé si Alicia o alguien más, respecto a si las zonas de sacrificio siempre se van a asociar con actividad industrial o extractivista, sí. Aquí en el chat les dejé la definición que justamente hace FIMA en su plataforma de poder ambiental. Ahí van a ver un montón de litigios y investigaciones que hace FIMA respecto a estos problemas. Y sí o sí está ligada porque su origen como concepto viene de las zonas contaminadas por energía nuclear o desastres nucleares, ¿sí? O incluso producción de uranio, ¿ya? El enriquecimiento de uranio. Esto ocurrió desde la Guerra Fría, ¿no? Entonces, desde ahí viene este concepto de zona de sacrificio. Pero hoy en día, y Chile ha cambiado su legislación este año justamente para abarcar otras zonas que son las que nos decía Luis. Están las zonas de sacrificio, sí o sí asociadas a el globalismo, el extractivismo, ahí le coloqué en el chat también, tarea para la casa, averiguar qué es el offshoring, ¿ya? Que se da mucho en Latinoamérica. Y están las zonas de conflicto socioambiental, que es una nueva figura después del Acuerdo de París, después de el marco de, o sea, sí, de Escazú, el marco de Escazú. Entonces, las zonas de conflicto socioambiental son más amplias y abarcan, por ejemplo, a lo que tú decías, Luis, que es la degradación del uso del suelo o de los ecosistemas que genera, ¿cierto? Zonas altamente, digamos, con un hábitat destruida. Entonces, estas se separan porque la zona de conflicto socioambiental es más amplio, pueden ser acciones mucho más amplias, inclusive las guerras, y las zonas de sacrificio tienen que ver más bien con el modelo de desarrollo de crecimiento económico. ¿Se entiende? Estos dos conceptos que dialogan, porque en definitiva tienen el trasfondo de que hay poblaciones atrapadas o poblaciones arraigadas que no quieren salir y que están viviendo, ¿verdad?, las consecuencias de estas decisiones del desarrollo, que son prácticamente modelos de desarrollo. ¿Sí? Espero haber dejado ahí un poquito más claro. Un ejemplo claro lo viste el otro día, Sofía, Santa Olga, que está aislada por bosque, se quemó y la están reinstalando en el mismo lugar y seguramente en algún momento se va a volver a quemar. Sí, todo el Maule es zona forestal, igual que la Araucanía, igual que, que el Biobío, y ya hay indicios de degradación ambiental porque las inundaciones entre 2023 y 2024 de esas zonas fueron justamente porque los suelos están tan degradados por los incendios forestales, por la industria forestal del papel, la madera, que hoy en día es muy difícil recuperar y por ende se van sumando más amenazas, porque la degradación es tal que ya el hábitat no logra contener otras amenazas. Entonces, se dan cuenta que todo esto es multidimensional, no se puede ver una sola situación de manera lineal, porque esto implica un montón de factores y de situaciones, ¿sí? No sé ahí, Clare, si tú quisieras abordar más ahí. No, Sofía, súper gracias porque ahí aclaras este tema que yo creo que es fundamental. Y nada más reforzar que estos elementos no son, como es decir, no son aislados, lo decíamos al principio, o sea, uno trata como de categorizar o de entregar algunas clasificaciones para ordenar la información, pero todos estos elementos se van superponiendo y van complejizando como los análisis y bueno, ahí la generación de información, yo insisto, y la conceptualización pues aporta bastante para poder ir haciendo. Yo voy a hacer algo bien grosero metodológicamente, porque me voy a ir al cómo. Creo que... Karina, pero una observación, te Dime. faltó observación, pero faltó que pusieras, esa es la comuna de Huasco y región de Tarapacá, para el norte de Chile. Muy bien. Región de Tarapacá. Es Así de queda Atacama. bien ubicado. Perdón, de Atacama, perdón, de Atacama, disculpa. Está bien. Sí. Región de Atacama, no iba a alegar. No por cómo pelear, ¿eh? Bien, voy a hacer esto que es inapropiado, Ya. pero me interesaría saber frente a esta situación, porque además aquí la comunidad aparece organizada, ¿es cierto? Entonces, Sí. vámonos al punto 6. ¿Cómo? ¿Qué haríamos? ¿Cómo creen ustedes que se solucionaría esto en un territorio que, como bien ahorita
Lo resaltaba, creo que Montserrat, aquí llevamos 40 años en un tema como este. ¿Qué pasaría? ¿Qué aportes se podrían hacer aquí? En el chat te dejaron un comentario, Karina. Detener la construcción del depósito de relaves cerca de las áreas habitadas, garantizar la participación ciudadana efectiva en todo el proceso de evaluación y toma de decisiones, no solo informar o consultar, sino permitir que la comunidad influya en las decisiones. Eso está bien genial. Y había una manito levantada por ahí. Muy bien, no la veo yo, pero bien pueda. Alicia. Sí, hola, yo la bajé. Ajá, es que como estaban hablando, dije, la bajo, pero creo que ya no salió. Bueno, hola, yo soy Alicia, soy de México y creo que algunas de las cosas que podrían servir para, perdón por los ruidos, pero son más en la No calle. se escucha nada, Este, tranquilo. ah, eh, el parte de esas zonas de sacrificio que también he estado escuchando en otros proyectos. Creo que podría ser en reintegración social. Nos falta como generar redes porque hay gente bueno, por lo menos aquí en la Ciudad de México también tenemos esas zonas de sacrificio en donde la industria es alta y pues los habitantes tienen condiciones como no óptimas para vivir, ¿no? Desde la calidad del ambiente, la falta de vegetación y otros problemas. Creo que falta como justo volver a reintegrar a la sociedad, a generar confianza y eso podría ayudar, no sé. Muchas gracias, Alicia. Es importante. Sí, la base de estos elementos, o sea, el aspecto comunitario, social es muy, muy importante, que normalmente lo expresamos en la participación, hablamos de la participación así como englobado, pero detrás de esto tiene que haber redes, tiene que haber confianza, uno no avanza si no hay, y lamentablemente, bueno, gran parte de esas confianzas han sido quebradas durante estos procesos en el marco de este tipo de conflictos o de inserciones, digamos. Entonces, es muy importante hacerlo. Ahí hay casos también muy relevantes e importantes sobre eso. No en vano, eso es lo primero también que se toca dentro de los territorios cuando se insertan. Por aquí nos dice, no, muy bien. Entonces, en honor al tiempo, hemos llegado hasta ahí. No. Logramos terminar un poco este ejercicio y bueno, me voy con esta sensación de que veníamos con la mejor intenciones de abrir un espacio más amplio, pero para hablar acerca del curso, pero también creo que ha sido interesante pues porque los hemos escuchado acerca de este tema. No sé si, o sea, nos faltan un par de minutos y les gustaría rápidamente algunas impresiones sobre el tema, importancia, no sé, vigencia, vinculación con sus territorios de incidencia, si hay algo que les gustaría compartirnos. Lourdes dice por acá, lo que me llama la atención son las omisiones de consultas a comunidades indígenas. Es súper interesante realmente el artículo. Sí, hay bastantes dificultades con el tema de la participación indígena. Tengo otra reunión. Bueno, Iván, que estés muy bien. Sofía nos deja la Karina, encuesta. Sí, dígame, Luis. mira, el tema es, yo soy un crítico de todas estas cosas, de las consultas, del derecho a consulta y todas estas cosas, porque, y de que las organizaciones sociales, me parece todo bien, porque estamos en la primera etapa, pero mientras las organizaciones sociales y sus representantes no hagan una presión sociopolítica fuerte, nunca vamos a lograr que las decisiones comunitarias sean vinculantes. Eh, yo trabajé con las mesas de agua y fue realmente una lucha permanente con la institucionalidad de Estado, incluidos ministros y subsecretarios, para lograr que las decisiones del territorio fueran realmente tomadas en cuenta y se transformaran en hechos reales.
Entonces, lo que hay que hacer aquí es, no solamente, si bien es cierto organizarse, generar una red de organización en cada uno de los territorios, existe la cosa hecha ya de que se instaló ahí ya la CAP, tiene actividad minera y tenemos que comernos el relave y todas las consecuencias, independientemente que murió todo lo comunitario, el turismo, la vida tranquila, etcétera. ¿Por qué? En aras de mayor desarrollo. ¿De quién? ¿Del país? No, el país no se desarrolla con esa industria minera, porque los que ganan realmente las utilidades son las grandes empresas, no es el país. Las utilidades de esos grandes negocios van a los bolsillos de los grandes inversionistas financieros del mundo y no de nuestro país. Y el beneficio que traen a las comunidades donde se insertan es cero, porque hoy día la política minera establece que la mejor forma de trabajar para poder evitarse conflictos internos cuando ellos tienen problemas con sus trabajadores es trabajar con gente, ojalá de Punta Arenas, y llevan a la gente del charter de todo el país. Los trabajadores locales son el mínimo porcentaje y tiende a cero en todas las compañías mineras establecidas en Chile y el mundo. Entonces, la única manera de defenderse es simplemente influir políticamente para que haya un cambio del paradigma del rol del Estado frente a la defensa de los recursos medioambientales con una finalidad geoestratégica, porque con el cambio climático, estos recursos son los que finalmente van a permitir la supervivencia de las poblaciones en los territorios. Y ahí no me extiendo más, gracias. Muchas gracias, Luis. De todas maneras, es muy interesante. Ojalá pudiéramos eh, poder seguir como ahondando. Creo que incluso eh, el tema de la participación es un tema o sea, la participación en el marco de los conflictos socioambientales es un tema. No solo por la normativa que lo puede regir, los mecanismos, digamos, como oficiales, sino también como otras estrategias de resistencias que hay. Y resulta bastante interesante porque en este caso hay muchas diferencias entre países, ¿cierto? Desde las constituciones, la normativa, los movimientos sociales también son muy diferentes de un país a otro. Las consultas, por ejemplo, bajo el convenio 169, en algunos lugares son vinculantes, en otros no. Entonces, es un tema que es bien rico. Personalmente me gusta bastante porque, bueno, ahí hay muchos elementos que hay que abordarlos también sobre el acceso a la información. Por aquí dicen, por ejemplo, educar a la población. Ese es un elemento fundamental. Sabemos que en algunos contextos parte de los fracasos, voy a poner entre comillas, de las consultas indígenas tiene que ver con, con la información. O sea, eh, la gente no reconoce lo que está escrito, no entiende que es un relave, y quienes hemos accedido a un poco de educación a veces nos cuesta entender también qué significa el proyecto, el alcance. Entonces hay un tema ahí de lenguajes que es como una parte como troncal del tema de la participación, los lenguajes en los que hablamos y cómo nos vinculamos. Así que yo creo que, bueno, sería muy interesante ahondar en eso y en el caso de las poblaciones atrapadas, la participación es crucial para poder hacer de alguna manera como incidencia en este ejercicio. Por acá dice Lourdes, la participación ciudadana activa e inclusiva es una deuda estructural, dice Sofía, y por acá, educar, no hay soluciones a la fecha. Por acá Monserrat nos dice, a quien le interese, dejo un dato recordatorio, el jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitirá la primera opinión consultiva de derechos humanos y cambio climático que fue solicitada por Colombia y Chile. Excelente, y si bien no es vinculante, es fundamental para la defensa de este tipo de asuntos a nivel jurídico, político y social. Así que, súper bien. Don Luis, Luis, muchas gracias por sus comentarios. A todos y todas les agradecemos, nos hemos pasado algunos minutos, pero creo que estos temas como que a todos nos apasionan, a veces desde diferentes enfoques. Les agradezco mucho sus intervenciones. También me voy con bastantes datos que claramente tengo que profundizar, como la historia chilena, Aprovecho de, que siempre es interesante. Así que lo voy a pasar. se-
se nos pegó, creo. ¿O? Sí, pero te escucho ahí, bien. Ya. No, perdón, termina nomás, Clare, porque, bueno, Isis no se pudo conectar y quisiéramos ya cerrar como docentes este espacio. Breve, muy breve, ustedes ya saben, fue súper introductorio el esfuerzo de estas 3 personas de planificar, de coordinar, etcétera. Ha sido prácticamente desde la sociedad civil hacia la sociedad civil, así que espero que todo lo compartido, desde la información, las carpetas, las clases de la base que quedan en YouTube, sea valioso para ustedes, sean herramientas que ustedes puedan utilizar y profundizar más adelante. Les recordamos la encuesta, importante para que nosotros también podamos mejorar, ¿verdad?, futuros espacios de formación. Y de FIMA me comentan que también tienen una encuesta final, ¿sí? Y ahí a lo mejor Carla lo puede explicar, pero lo ideal es que de aquí a mañana puedan contestar el link que nosotros les enviamos por chat y por el WhatsApp. Y ya ahí, Carla, si quieres, tú puedes explicar de qué se va a tratar el tema de la certificación y la otra encuesta. Así que muchas gracias a todos y todas, ya tienen nuestros contactos y cualquier cosa que quieran profundizar nos pueden conversar. Gracias, chao, nos vemos. Que estén muy bien, muchas gracias. Solo para modo de cierre también, como decía Sofía, les van a enviar por correo la encuesta. Las certificaciones son de acuerdo obviamente a la asistencia. Si alguien no pudo participar de alguna sesión y tiene cómo justificarlo, por favor escriba al correo de uso ambiental, se los voy a dejar por escrito para que puedan resolver cualquier duda y puedan terminar con su certificación. Así que eso, cualquier consulta que tengan al respecto también lo pueden hacer por esa vía y los dejo súper invitados a conectarse o inscribirse a los próximos cursos que se nos vienen de la UCC ambiental, que nos quedan unos cuantos todavía por comenzar. Y muchas gracias, Lorena y Sofía, por estas clases muy A interesantes. usted, Carla, por el apoyo y a todos y todas que tengan una muy buena noche y bueno, esperemos que nos topemos por ahí. Les dejé mi correo en el chat por si hay algo. Que estén muy bien. Saludos a México, Ecuador, por allá todos. Que estén muy bien. Paraguay, Nicaragua, Honduras, a Colombia. todos los que participaron. Muchas Un abrazo gracias por grande. todo. Feito, Cuídense. gracias. Chao, chao, un gusto. Chao, que estén bien. Igualmente, gracias a ustedes. Fue todo un gusto.